Padre, gracias por darnos este tiempo juntos en el que continuaremos recibiendo tu verdad para que tú la cumplas en nosotros, para que tú nos maravilles por tu poder y capacidad de hacer realidad en nuestras vidas diarias todo lo que has hablado respecto a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues este día vamos a Amén. iniciar comprendiéndonos más todavía en Cristo. Y vamos a iniciar con la escritura de Colosenses, el capítulo 3, y los primeros 4 versos de este capítulo. Y bueno, luego veremos a dónde Dios nos lleva. Pero este es donde vamos a iniciar. Dice así, leído en la primera persona, dice: si pues he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque he muerto, y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria. Este pasaje es nuestro punto de partida el día de hoy, porque hemos estado recibiendo la verdad de que ya hemos resucitado y que para resucitar pues tuvimos que morir, y estamos entendiendo las implicaciones de ser traídos a la vivencia de uno, que es la vivencia de Dios. Entonces, para conectarnos esta mañana todos, o esta tarde todos, a lo que está siendo declarado aquí, este pasaje declara la realidad en la que vivimos las personas que ya hemos elegido, en primer lugar, creerle a Dios, en segundo lugar, recibir su adopción. Sí, en otras palabras, le hemos creído que Él quiere adoptarnos, le hemos creído que Él quiere hacernos sus hijos. Y número 3, estamos ahora caminando hacia entender el cómo esto es realizado. Y en lo que estamos viviendo, vamos hasta donde hemos entendido que no se trata de oír cosas, de ser informados de cosas, sino que se trata de vivirlas. Que todo lo que Dios habla respecto a nosotros sea hecho realidad en nuestra vida ahora. Y que esa es la única comprobación que existe de que esto que Dios habla es verdad. Y esto nos saca del esquema abstracto de una creencia sin fundamento y sin comprobación, para traernos a la vivencia que es la comprobación de las cosas que Dios nos dice. Y entonces vienen los elementos, ¿no? Esto que Dios nos ha prometido de adoptarnos y hacernos hijos suyos, y que la adopción divina no es el asunto de añadirnos a una familia a la cual no pertenecemos, sino que la adopción divina funciona por hacernos nacer de nuevo. Es el punto en el que estamos tratando. Entender el contenido y el proceso de este nuevo nacimiento y cómo lo vivo. ¿De acuerdo? Entonces,
nacer de nuevo no puede ocurrir si yo ya soy. O sea, si yo ya nací, ya existo, ya soy, entonces, ¿cómo puedo volver a nacer? Y todo esto es muy importante, darle tiempo y comprenderlo, porque de otra forma vamos a continuar en lo que muchos hemos estado anteriormente, y es creer sin entender. Y por lo tanto no vives lo que dices que crees, porque no es lógico para ti, porque no tiene razón, no tiene sentido. Entonces, si algo le importa a Dios es que lo entiendas. ¿Sí? Que lo entiendas, que lo vivas, pero que lo comprendas, porque se trata de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Bien, entonces necesito entender esto del nuevo nacimiento, de cómo es que vuelvo a nacer. Y hemos estado hablando, tomando las palabras de Jesús, que nos explica a qué vino Él. En Mateo capítulo 7, Él usa el ejemplo de un árbol o de dos árboles y dice, un árbol malo no puede dar buen fruto y un árbol bueno no puede dar mal fruto. O sea, está diciendo que la naturaleza, la genética desde la cual existe una criatura, no puede ser cambiada. Y esta es una verdad importantísima para nosotros, porque en la gran mayoría hemos concebido, hemos creído que venir a Jesús y venir a Dios y vivir la vida en Cristo se trata de estar tratando de componer, de amoldar lo que fuimos a una existencia mejor, ¿sí? Y eso no es posible. Y Jesús lo declara y lo explica y lo establece. Y me encanta cómo habla Jesús, porque Él es absoluto en su lenguaje. Él no deja lugar a dudas. El árbol malo no puede dar buen fruto. Y termina Jesús diciendo entonces que el único remedio para el árbol malo es que sea cortado y echado al fuego. O sea, que sea destruido. Bueno, el asunto es que ese árbol malo está hablando de la persona humana que yo, que tú y que cada uno hemos sido. Nacimos así. Lo heredamos de nuestros padres. Y entonces cuando Jesús dice el árbol malo no puede dar buen fruto, pues eso ya pinta una línea que no puede traspasarse. Dios no está esperando que el árbol malo le dé buen fruto. ¿Sí? Y esto nos hace libres de este engaño que hemos traído encima de que Dios está esperando que yo me porte bien por mi esfuerzo, por echarle muchas ganas y que yo lo agrade por las cosas que yo hago. ¿Sí? Se acabó. Esa teoría aquí queda completamente destruida. Para entender, bueno, si ahí se acabara la historia, ¿verdad? Si Jesús ahí hubiera terminado, pues eso hubiera sido ya el acabose de todos. Porque, ok, nadie puede cambiar, nadie puede ser diferente. Pero entonces Jesús dice que Él vino para darnos vida. ¿Sí? Y ahí es donde entra todo esto que estamos viendo de cómo Dios nos trae a fin, a cumplir lo que Jesús dijo sobre el árbol malo, a cortarlo y destruir a esa
especie de corrupción con la que yo nací, que heredé de mis padres y que practiqué y que se la pasé a mis hijos. ¿Sí? ¿Cómo soy hecho libre de eso? Bueno, estuvimos viendo en Romanos capítulo 6 que Dios lo hace en lo que Él llama el acto de bautizarme en Cristo. Y esto es donde Él me une a Cristo y que lo hace en su muerte para mi muerte. De forma que en ese evento que ocurre espiritualmente, yo pueda ser traído a fin, ¿sí? Y mi existencia humana se acabe. Y entonces, y solamente entonces, yo pueda ser resucitado juntamente con Cristo para ahora ya no existir sujeto a la naturaleza humana, sino poder nacer de nuevo. ¿Sí? La resurrección con Cristo es el acto de hacerme nacer de nuevo. Y es el acto de hacerme nacer de Dios. O sea, allí es donde ocurre el cambio genético, el cambio de naturaleza. Cuando en mi espíritu hay una unión, primero entre Jesús y yo para muerte. ¿De acuerdo? Y luego en la resurrección con Jesús para vida eterna. Y es sobre ese fundamento que estamos tomando y comprendiendo lo que el Espíritu Santo nos dice aquí en Colosenses 3. Entonces, todo este resumen nos ayuda para sintetizar, para poder poner todas las cosas en su lugar. Y ahora, sobre esa plataforma, se te habla a ti, si tú has dado estos pasos, si tú has elegido recibir, permitir que Dios haga esto realidad en tu corazón, en tu vida, entonces esto es lo que Dios te dice. Y ahora lo voy a volver a leer con mayor sentido, ¿de acuerdo? Y dice, si pues has resucitado con Cristo. Estoy leyéndolo ahora como el Espíritu Santo me lo está hablando a mí, te lo está hablando a ti. Si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ok. Más temprano estábamos hablando un poquito de eso, de cómo es en Cristo uno en lugar con Cristo. ¿No? Habíamos dicho un poquito así, cómo veíamos la diferencia de como antes estamos hablando, él y yo, ¿no? En lugar de, ay, ¿cómo lo estoy diciendo mal? Cuando lo separamos, no, es cuando nos confundimos de cuando decimos somos uno, que cuando decimos somos los dos. Ya confundí a la gente, ¿verdad? A ver, explícalo tú mejor. Bueno, estás hablando del asunto de ser uno. Uh-huh. En en lugar de estar juntos, ajá, que es lo que humanamente se puede entender, porque humanamente no hay concepto del ser uno, ¿sí? Humanamente se puede entender el estar unidos como estamos de acuerdo, estamos en el mismo lugar, pero nunca el ser uno, porque eso está prohibido, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo, y cada quien es su propia persona. Bueno, aquí es donde viene el contraste con la naturaleza de Dios. Dios es uno, pero no está hablando, cuando dice Dios es uno, no está hablando de que
el singular, sino del plural, uno. ¿Sí? Y la razón que dije eso es más porque aquí habla de porque habéis muerto y nuestra vida está ya escondida en Él, ¿no? Con Él. Con Cristo, Ajá, en Dios. en Dios. Y En ahí se lugar de está una... formando el uno. ¿Sí? Y entonces estábamos hablando de que tenemos que comprendernos en uno y vivir en uno en lugar de vivir con Dios en aspecto humano, ¿no? Y yo no lo había visto así, porque siempre digo, estoy con Él, Él está conmigo, pero siempre lo he separado, ¿no? Porque digo que Él está conmigo, o estoy con Él, estamos juntos, pero no lo he puesto yo como que, espérate, estamos juntos, quiere decir dos personas, no, no como lo hemos ido entendiendo que somos uno, ya no somos dos. Exacto. Y yo y tú somos uno, pero somos dos. No es como con mi relación con mi papá. Yo tengo una relación contigo, pero tú sigues siendo uno y yo uno. Entonces, con él yo puedo Tú y seguir yo siendo. somos pareja, Ajá, pero pero con Dios mentes no es separadas. pareja, es uno. Entonces, yo sé que estoy tratando de decirlo, pero como que me sale un poquito. Pero sí entendí eso, ¿no? Que no puedo ser separado de él, no soy algo separado. No lo puedo ver como tú y yo, ¿no? Tengo que Exacto. verlo diferente, porque ya el significado cambia en mi mente, ¿no? Totalmente, ¿no? Ok. Y ese es el punto a donde vamos hoy. Saberme hecho uno con Cristo me lleva a poder participar de lo que Dios es. Dios es uno. ¿Sí? Y esto tiene muchísimas implicaciones prácticas, inmediatas, muy importantes. Porque, mira, cuando tú y yo estamos pensando desde el contexto de la lógica humana, del raciocinio humano, ¿no? En andar con Dios, o sea, aquí va Dios, aquí voy yo, ¿no? El seguir a Cristo, allí va Cristo, yo lo voy siguiendo, ¿no? El aprender de Cristo, yo veo qué hace Él y yo trato de hacer lo que Él hace, ¿no? Todo ese concepto fracasa. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque Dios es amor. Y yo, fuera de Dios, ¿qué soy? Me puede gustar el amor, puedo necesitar el amor, quisiera ser amor, pero no puedo decir soy amor. Y luego cuando trato de, bueno, entonces oigo a Jesús decirme, hay una nueva manera de vivir. Ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. ¿Te das cuenta? Pues en la torre, porque ahora, antes era ojo por ojo y diente por diente, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y bueno, hasta allí, pues el que se esforzaba mucho a lo mejor podía, ¿no? Pero ahora que yo ame a todos como Jesús ama a todos, como Él me ama a mí, y yo me sigo viendo así, ¿no? Él allá, Él es mi ejemplo, yo soy su seguidor, pues ya es un fracaso garantizado, ¿sí? En sencillo, para no seguirle dando vueltas al asunto. ¿Cómo funciona eso entonces? Pues funciona en base a lo que estamos leyendo hoy. ¿Sí? El milagro, la cosa asombrosa, es que Dios ha designado, ha provisto una manera en que tú y yo podamos ser traídos adentro de Dios para participar de lo que Él ya es, que es completamente diferente a estar siendo mostrados lo que Dios es y ahora hazlo tú. A ver cómo le haces. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importantísimo. Comprender esto es el primer paso.
y comprobarlo es la parte, la buena, ¿no? Es donde tú y yo vamos a convencernos de que es así como funciona la vida divina que Jesús vino a proveernos. Entonces, vamos a continuar un ratito más poniendo las cartas sobre la mesa, como se dice, ¿no? El asunto es, las condiciones para que esto funcione están muy claramente descritas en este pasaje. Primero, empecemos con el versículo 3. El fundamento, el por qué esto es posible, es el versículo 3 de Colosenses 3. Porque he muerto, ¿a qué? A mi vida humana, a mi existencia humana. Y mi vida, mi existencia hoy, está escondida con Cristo en Dios. Esta es mi ubicación, esta es mi realidad. Es desde aquí donde tengo que aprender a vivir. Pero para poder vivir, primero tengo que verme aquí. Tengo que aceptarme aquí. Tengo que conocerme en este lugar. Y este lugar es esta persona. ¿Sí? ¿Dónde existo? En Dios. ¿Y con quién estoy allí? En Cristo. O sea, esto es lo que me trae a el uno, que Dios es. Vengo a ser parte íntegra de lo que Dios es. Y si alguien está pensando, entonces yo voy a ser Dios, no, tú no vas a ser Dios. Vas a participar de su naturaleza. ¿Sí? O sea, no te preocupes de complicar las cosas. Empecemos como bebitos a comprobar nada más. Esta es la provisión. A mí me encanta porque esto quiere decir que no hay tal cosa como un largo peregrinaje para empezar a poder vivir algo divino, sino que la realidad de lo que Dios nos ha dado es inmediata, ¿sí? Y por eso en la Biblia nos habla de pasar de muerte a vida, paso, un paso. Mientras para muchas otras personas se trata de un largo proceso de mucho esfuerzo y de mucho estudio y de mucho sacrificio para ir logrando la purificación, la iluminación, lo que tú quieras. No es así. Ahora, el no entender esto, pues me previene de participar. ¿Sí? Porque si leo esto al revés, o sea, en forma contraria, si no he muerto, mi vida no está escondida con Cristo en Dios. Aplicado al diario es, si yo no me sé muerto con Cristo, entonces no puedo saberme en Dios. ¿Sí? Si en mi corazón, si en mi manera de verme, yo todavía, cada vez que pienso en quién soy, en lo que soy, en cómo soy, en por qué soy como soy, mi entendimiento, mi raciocinio opera en base a, bueno, pues soy humano. Es que mi papá era así, es que mi mamá era así, es que mi abuelo era así, es que cuando yo crecí así fueron las cosas. ¿Te das cuenta? O sea, estás hablando de tu identidad humana. Entonces no te sabes resucitado o resucitada. Y en consecuencia no puedes participar permanentemente y libremente de ser una nueva creación. Y este es un paso muy claro y muy determinante que cada uno de nosotros somos invitados a dar.
¿sí? Hablando de esto, vamos a regresar a Romanos el capítulo 6. Si vieran los videos anteriores, pueden ver que quedamos de tratar los versículos que seguían después del versículo 8 de Romanos 6 y no hemos regresado ahí. Entonces hoy nos toca regresar ahí, pero teníamos que entrar por aquí entendiendo dónde estoy. Ahora, desde allí, desde donde estoy escondido con Cristo en Dios, necesito ver y comprender y recibir todo lo demás. Y mi oración es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ya no movernos de allí, ¿sí? Sino a permitirle a Dios hacer realidad toda su promesa en nosotros desde esta ubicación. He muerto y mi vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Muy bien. Versículo 8 de Romanos 6 dice, y si muero con Cristo, creo que también viviré con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, si te ves unido o unida a Jesús en su muerte, aquí ya está hablando de Él y de mí, de Él y de ti, ¿sí? Y por eso es tan claro esto. Si muero con Él, resucito con Él. O sea, de aquí en adelante ya no hay separación. Estamos hechos uno. Y la muerte ya no va a ser un problema. Ya no va a ser un factor que gobierne mi existencia, porque ya no lo es en Él tampoco. Entonces, versículo 11 dice, así también, como Él ya no muere, así también yo me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Hagamos un alto ahí. Así también yo me considero, me reconozco muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. La palabra operante aquí es me reconozco. ¿Sí? Es algo que yo tengo que aprender a hacer. Me reconozco muerto al pecado y me reconozco vivo para Dios. No nada más me reconozco muerto al pecado. Eso es la mitad de la ecuación. La otra parte, y la más importante, es reconocerme vivo para Dios. En Cristo. ¿Por qué? Porque vivo para Dios es exactamente lo que acabamos de leer en Colosenses 3. Estoy en Dios. Allí habito, allí existo, de Él vivo. Y lo que me separaba de Dios, ¿qué me separaba de Dios? El pecado. Ya moría eso. Por lo tanto, ya no hay nada que me separe de Él. Puedo ser uno con Él. Bueno, tú puedes estar en este momento y siento en mi corazón que hay algunos que están batallando con, bueno, sí, pero ¿qué de los pecados que acabo de cometer? Yo todavía estoy batallando con los pecados. Pues mira, mientras no aceptes morir con Cristo y aprendas a reconocerte muerto con Él y resucitado con Él, no vas a dejar de batallar. ¿Sí? No hay nada en la Escritura que te diga que primero cambies y luego vengas a Dios. Todo lo que Jesús habló y todo lo que Dios nos dice es, ven así como estás
Y déjame a mí, dice Dios, transformarte. Entonces, ¿por qué recaigo? Porque no me ubico, por eso recaigo. Porque no sé vivir en uno con Dios. Porque no sé ser uno. Y es por eso que es tan importante esto que estamos hablando. Me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Ok, vamos a hablar de una aplicación práctica de esto. Los versículos que siguen tienen la aplicación práctica. Versículo 12 a el 14. La aplicación práctica tiene que ver con la libertad del pecado, del poder del pecado. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en mi cuerpo mortal. Pausa. Esto es preciso que lo veamos todos y cada uno, que se trata de aquí y de ahora, ¿sí? No es lo que muchos han aceptado creer equivocadamente, es que cuando yo ya no esté aquí en la tierra, entonces ya todo va a ser diferente, porque ya el pecado no va a ser un problema. Es para aquí. No reine pues el pecado en mi cuerpo mortal. Mientras estoy en este cuerpo, que no es para siempre, es cuando necesito vivir esto. ¿Sí? Ok. No reine pues el pecado en mi cuerpo mortal de modo que lo obedezca en sus concupiscencias, ni tampoco le presento mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que me presento yo mismo a Dios como vivo de entre los muertos y mis miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la aplicación práctica de todo lo que hemos estado hablando. Don Pecado va a querer seguir gobernándome. ¿Sí? Va a querer seguir diciéndome que él es mi patrón. Va a insistir en que yo lo obedezca. Porque estoy rodeado de una cultura, de una sociedad, de personas que no están viviendo una vida resucitada. Están vivos al pecado y muertos para Dios. Es el opuesto. ¿Sí? Y entonces, todo lo que me rodea me invita, me provoca, y si yo todavía no estoy claro en mi cabeza, me obliga a pecar. Pues yo me aguanté, pero ya no pude aguantarme. Y le dije sus cosas. Etcétera, etcétera. Por donde le des, esto es lo que te rodea todos los días. Ok. Se trata de que compruebes que estás muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Cómo se hace eso? Aquí está la respuesta. No, versículo 13. Bueno, el versículo 12 lo primero que te hace ver, y creo que es muy importante aclararlo, es que se trata de gobierno. ¿Quién manda en tu vida? Y si tú vas a seguir permitiendo que el pecado te gobierne o no. Y por eso dice, no reine ya más el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. Ya no te prestes a eso. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Resisto al pecado? No, dice, tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a suponer que estoy oyendo
a una persona, vamos a hacer un ejemplo entre Susi y yo. Ella me empieza a decir cosas, lo que ella dice entra por mis oídos, veo su actitud con mis ojos y siento con mi corazón, ¿no? Es como nos comunicamos más o menos. Y entonces ella empieza a hablarme y a mí no me gusta lo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo no me ubico en Dios y proceso esa conversación por mi cuenta. O sea, para cuando empiezo a procesar, no me gusta cómo me estás hablando, yo y Dios no estamos siendo uno. Y quiero emplear un poquito de tiempo aquí porque esta es la vivencia, esta es la parte más importante después de haber tomado la decisión de recibir tu adopción. Esto que estamos hablando es lo más importante que puedes aprender. Si aprendes esto, aprendes a vivir en uno con Dios, lo demás todo va a ser muy, muy ágil y muy sencillo. Porque el poder y todo está en Dios. Pero es como participo de eso que Él es. Pues para participar, ¿qué tengo que hacer? La misma conversación, estoy usando un ejemplo donde Susi está molesta o algo y me está hablando y si yo lo proceso humanamente me sabe ofensivo o provocador eso, ¿de acuerdo? Todavía no le he dicho nada, todavía no nada, pero el problema ya se dio y por eso yo no quiero hablar de nos dimos de gritos, eso ya es demasiado tarde, ¿te das cuenta? Yo quiero hablar de mucho antes de eso, cuando todo inicia. Allí es donde se vive la diferencia. Ya para cuando saliste todo raspado, moreteado, mutilado, como te sientas, ya fue el producto de haber tomado la mala decisión de no involucrar a Dios, de no ser uno con Él, de no saberte muerto al pecado. Entonces no tiene caso hablar de eso. La única manera de no ir allá es aprender a vivir estos versos, Romanos 6, 12 al 14, todo el tiempo. Entonces vamos a ejemplificar vivirlo correctamente. Susi viene, empieza a hablar. Mis oídos están oyendo, mis ojos están viendo, pero mi corazón está haciendo esto. Me presento yo mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y mis miembros a Dios, no a Susi, como instrumentos de justicia. ¿Ok? Esto es un esquema completamente diferente de cómo vivir. Pero si lo entendemos, todo va a cambiar. Entonces vamos despacito a aplicarlo. Ella empieza a hablar. Yo no la escucho a ella, sino que lo que entra a mis oídos, hago la pregunta en mi corazón. ¿Sí? Esto ocurre instantáneamente, pero vamos en cámara lenta para poder explicarlo. Si yo en mi corazón estoy escuchando a mi Padre, entonces lo que ella me está diciendo va a tener un sentido completamente distinto aquí adentro. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir aquí adentro por lo que ella está diciendo no va a ser el producto de lo que ella haya provocado. Y perdóname que estoy usando estoy bien. este ejemplo sí, ha pasado. así. Pero el asunto es tan importante entender, ¿sabes qué? Yo puedo elegir
vivir divinamente todo mi día. No importa quién entre, quién hable, quién diga, quién haga, quién me la busque. No importa. Porque si yo elijo presentarme yo mismo a Dios como vivo de entre los muertos, ese es el punto clave. ¿Sí? En lugar de responder yo, me niego a mí mismo y me presento a Dios. Desde siempre, o sea, no es algo que haces en reacción a lo que te dicen, sino es algo que vives haciendo. Y entonces cuando viene lo que venga, lo que va a ocurrir adentro de ti es lo divino. Porque no se trata de tu relación con esta persona afuera, sino se trata de tu comunión con esta persona adentro. ¿Me explico? Si tú y yo podemos seguir culpando a todo mundo por nuestra triste vida, pasado, presente o futuro, pero la belleza de Dios es que Él nos ha dado libertad de todo eso. ¿Cómo? Por este proceso hermoso que me permite vivir su vida, ser parte de cómo vive Dios las cosas. ¿Sí? Y para que yo participe, necesito negarme a seguir siendo por mi cuenta. Entonces, otra vez, vamos a seguir con este episodio, ¿no? En proceso. Ella habla, yo escucho a Dios. Ella habla, yo escucho a Dios. Lo que Dios habla aquí adentro me da su sentir, me da su comprensión, me da su capacidad de amar, me da su capacidad de ser paciente, me da su capacidad de comprender la situación como Él la está viendo, me da su capacidad de ser misericordioso, me da su capacidad de ser pacificador. ¿Le sigo? ¿Ya se dieron cuenta por dónde va la cosa? Entonces a lo mejor crece el problema aquí afuera, pero aquí adentro está creciendo Dios. Y lo que va a salir de aquí adentro va a ser más poderoso que lo que está ocurriendo afuera. Por eso es que Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque mayor es el que está adentro de ti que el que está en el mundo. Alguien me preguntaba, ¿entonces yo me tengo que aguantar de todo lo que me hagan? No. No tienes que aguantar de todo lo que te hagan. Tienes que vivir con Dios las cosas. Y lo que Él va a hacer es glorificarte, lo que Él va a hacer es transformar la situación. Porque lo que va a salir de ti es más poderoso que toda la maldad que hay afuera. Vamos a ver esto al revés. ¿Ok? Sigamos en el ejemplo. Está bien. Susi viene un poquito rasposa, un poquito, ¿cómo se dice? Gruñona. Gruñona. Alterada. Y me agarra a mí en un momento en que yo también ya estoy medio alterado.
Quizá a ustedes nunca les ha pasado algo Y es así, ¿verdad? Tercera Guerra Mundial. Y entonces ella empieza y yo le sigo. ¿Y qué hay? ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo común. O ella hace y yo no digo nada, pero aquí adentro me está doliendo, que cómo me trata así, que no se vale, que no sé qué. O me aguanto y al rato se la regreso. O sea, esta es la vida humana. ¿Quieres la descripción? Está en Tito capítulo 3. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, odiosos y vivíamos odiándonos. Ok. Pues tú puedes elegir seguirle así, ¿no? O me hago el muy espiritual, ¿no? Y Susi está bien, es que tú eres una enana y pues yo ya no le hago a lo que tú le haces y tú púdrete, ¿no? O sea, nada de eso funciona, ¿te das cuenta? Lo único que funciona es este ejercicio práctico, continuo, en el que tú y yo necesitamos estar viviendo. Me presento yo mismo. Esto es algo de mi propia voluntad, de mi propia acción. Me presento yo mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y le presento mis miembros como instrumentos de justicia. En otras palabras, le digo, Padre, yo no quiero que mis oídos, mis ojos, mi cabeza, mi corazón, mis sentimientos, nada, sirvan para darle más rienda al pecado. Quiero que tú hables, quiero que tú respondas, quiero que tú vivas esto conmigo. Y cuando eso pasa, cuando eso ocurre, Dios usa eso para la persona que sí, porque nos ha ocurrido, ¿no? No es que uno, como él dice, no, si yo estoy muy espiritual y puede ser de la otra manera. La reacción de la persona que está en la carne, como nos ha pasado, no es eso, es que yo voy a reaccionar a lo que Dios está hablándome a través de él, ¿no? Porque entonces él con el Señor, ¿no? No con él en el, como estamos aprendiendo. Pero digo, mi reacción entonces va a ser, ups, espérate, ya me salí, ya estoy yo en lo que yo estoy. Y muchas veces es la manera que él trabaja en nosotros cuando uno de los dos estamos fuera, ¿no? De nuestra carne. Del ejercicio. Porque sucede eso. Entonces lo que estamos diciendo es que la vida divina se vive en uno. ¿Sí? Y esto es una participación consciente, voluntaria, a la que eres bienvenido o bienvenida. O sea, es el anhelo de nuestro Padre, que vivamos las cosas en uno con Él. Y si lo haces, esa es tu gloria. O sea, imagínate nada más el que de ti salga lo divino. Sí, el que no importa qué está ocurriendo, lo que opera dentro de ti, lo que sale de ti es divino. ¡Wow! Esa es la manera en que tu Padre te quiere glorificar. Pero es selectivo. ¿Por qué es selectivo? Porque ha sido traído o traída a libertad, no a esclavitud. En la naturaleza humana no tenías opción. Es que yo así soy, ni modo, me buscan, me encuentran. Estamos encerrados en una esclavitud a ser como fuimos. Ok, pero la solución es muerte, 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 muerte aquí, a esa existencia con Cristo y resurrección con Cristo a vivir en uno con Dios. Cada vez que te encuentras frustrándote, frunciéndote o cualquier combinación de las dos, esto ya es la alarma, ¿sí? O sea, mira, en estos días yo he estado teniendo que estudiar y aprender cosas que se me han hecho bastante difíciles. Y cuando empiezo a sentir frustración en mi corazón, todo lo que está sucediendo es
he olvidado estar en uno. O sea, he elegido no estar involucrando a mi Padre. Y en el momento en que retomo eso, si empiezo a aprender a no reaccionar cuando exploté, sino a estar atento al estado de mi espíritu. ¿Cómo está mi espíritu? ¿Estoy en paz? ¿Estoy en reposo? ¿Estoy en fe? ¿Estoy en amor? ¿Estoy en comunión con mi Padre? Ese es el estado natural de un hijo de Dios. ¿Sí? Y ahí necesito permanecer. Y lo maravilloso es que si yo elijo permanecer, mi Padre ahí está. Siempre. Por eso es vida eterna, porque está en mí siempre. Pero ¿voy a participar de ella o voy a elegir no participar de ella? Y este es el punto, ¿no? Venir a la conciencia de yo elijo estar contigo. Empiezo en la mañana, empiezo a despertarme y si elijo en ese instante empezar mi comunión consciente, Padre, gracias, en fin, a conversar con Él en mi corazón. Estoy eligiendo presentarme a Dios como vivo de entre los muertos. Un muerto a Dios no le habla a Dios, no lo toma en cuenta. ¿Sí? Porque está muerto a Dios y vivo al pecado. Pero un muerto al pecado y vivo a Dios no toma en cuenta el pecado y sí toma en cuenta a Dios. ¿Ves el contraste? Entonces, esto es diferente. Esto es maravilloso. Esto es cómo se vive la vida divina, la vida de hijos e hijas de Dios, aquí, en esta tierra, ahora. Es sencillo. Es absolutamente posible. Es instantáneo. ¿Sí? O sea, está a tu alcance eternamente, sin interrupción. De parte de Dios, Él ya se dio a ti. Eternamente. Entonces, ¿qué falta? Que yo me dé a Él. Por eso negarme a mí mismo. Quiero ser yo mismo fuera de Él. Quiero negarme uno con Él. Y obviamente cuando lo empiezas a entender dices, oye, pues ni de loco seguirle yo mismo, regando la sopa y causando vergüenza y trayendo daño a otros y siendo lastimado, ya estuvo suave, ya. Quiero vivir la vida gloriosa de ser uno con Dios. Y me toca ahora enfocarme en permanecer. Entonces, si cerramos esta charla con Colosenses capítulo 3 otra vez, dice, si he resucitado, ya no pongo mi vista en las cosas humanas, sino en las cosas celestiales. ¿Quiere decir que ya no voy al trabajo? Sí, pero lo veo celestialmente. Los problemas los veo celestialmente. Ya no voy a sujetarme a vivir nada humanamente, ya no. ¿Por qué? Si tengo derecho a vivirlo todo divinamente. Y nadie me puede negar eso. Nadie. El único que puede negarse eso soy yo. Que me viene a visitar el diablo, lo voy a vivir divinamente. Porque él no puede, por el hecho de que se aparezca, obligarme a que yo me desconecte de mi Padre. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Entonces, esta es tu vida y mi vida como hijos de Dios. Wow. Vamos a escucharles, por favor. Comenten lo que hoy Dios les está mostrando, testimonios de cómo ustedes están viviendo esto. ¿Quién quiere iniciar? Wow,
esta semana yo viví unas cosas que sí tuve que vivir con Dios divinamente. Y le he explicado a Chris, pero fue unas cosas que sí en el momento que pasaban, tuve que verme diciendo, ok, espérate, puedo reaccionar antes de reaccionar, porque en mi carne quise ni reaccionar de una manera, pero he estado viviendo esto y aprendiendo a cómo vivirlo divinamente, sí, con Dios. Y fue algo tan diferente que las personas con las que tuve que vivirlo divinamente, la reacción de ellas fue, wow, increíble, porque si yo hubiera reaccionado a lo humano, ahí hubiera sido horrible. Pero digo, vivirlo, porque no voy a entrar en detalles, es una historia larga, pero verme visto yo viviéndolo divinamente, qué diferente a vivirlo como en el pasado he vivido tantas cosas. Y fue bien, bien bonito. Pero, wow, no es constante, wow, nomás les digo que es constante porque es tan fácil salir y hacerlo en nuestra manera que pensar, de esperar y decir, ok, divinamente, quiero involucrar, ya no soy yo y Dios, sino somos Él y juntos, ¿no? No lo estoy haciendo yo diciéndole, Señor, ayúdame, sino que ahora sé que estoy uno con Él y tengo que tratarlo así, ¿no? Porque es tan fácil tratarlo sola y mover a mi papá y decir, espérate, no tengo la paciencia. O decir ayúdame. Cuando dices ayúdame, estás excluyéndolo, ¿no? No es lo que tú quieras hacer, sino es ayúdame a mí a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, todo ese concepto tiene que morir en nosotros para poder vivir el uno, ¿sí? Por eso es negarte a ti mismo. Y negarte a ti mismo, lejos de perder, es ganarlo todo, ¿sí? La ecuación de yo me doy a Dios, ¿qué pasa? Toda mi incapacidad, impotencia, imperfección, etcétera, se termina. ¿Y qué gano? Todo lo que Él es. Yeah. ¿Quién más participa? Adelante, Héctor. Gracias. Pues ya se fue el tiempo, de hecho ya prácticamente llevamos una hora, pero tengo como 40 preguntas. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es, no sé, mandártelas por correo o algo así. Ahorita tengo una que sí me gustaría ahorita mismo echarla aquí encima de la reunión, y es, se ve claro cuando digamos estas prácticas son en relaciones, particularmente en relaciones humanas, y un ejemplo muy bien perfecto es el de ustedes dos, ¿no? El ejemplo que pusiste, ¿no? Como ejemplo. Pero ¿cómo funciona o cómo se le hace en los casos en los cuales hay un ente que no es un ente, digamos, visible, objetivo, al que puedo estar viendo? ¿Cómo se le hace en esos casos en que viene una, entre comillas, agresión de ese ente que puede ser desconocido de cierta forma? Un ejemplo muy sencillo es la enfermedad. O sea, ¿cómo me planteo en un caso? Tomemos el ejemplo, digamos, algo así como haciendo el paralelo, la situación de que Susi llega delante de Cristóbal y viene con la espada desenvainada, etcétera, y entonces hay una respuesta de parte tuya. Correcto, está muy bien y muy claro y muy bueno además. ¿Cómo funcionaría o qué se haría en el caso de un ente, digamos, desconocido, escondido, misterioso, amenazante como es? Yo creo que el mejor ejemplo puede ser la enfermedad. Ahora yo entiendo que la enfermedad es una imperfección, por lo tanto es una corrupción, por lo tanto es algo como el pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría en ese caso? Porque el pecado es separación de Dios, y entonces, ¿cómo aplicar los versículos de Colosenses 3, en particular el número 4, el versículo 4 de Colosenses 3, etcétera, ¿no? Son preguntas que quiero poner aquí. Si acaso hubiera tiempo de una respuesta, las mando por correo porque tengo algunas otras. No sé qué hacer, pues, pero por lo pronto sí me por favor, gustaría envíalas, Héctor, y
también invitamos a todos a que hagan lo mismo cuando haya preguntas que resolver. Y yo creo que esto va a dar origen a que busquemos la manera de que puedan ponerlo aún en línea, si gustan hacerlo, no tienen que, pueden ser privadas también, para beneficio de todos, ¿no? Y entonces podamos contestar y ponerles respuestas y demás. Esto sería algo muy bueno. Pero hablando de lo que nos estás comentando, Héctor, el mismo mecanismo opera idénticamente, ¿no? Vamos a hablar de enfermedad, ilustrándola como me pega un dolor, no sé de dónde vino, ¿no? Pero es un dolor intenso y lo estoy sintiendo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, ahí está, fíjate, en ese preciso instante en que el síntoma de la enfermedad se manifiesta a mí, porque puede haber algo que yo ni siquiera estoy consciente que está ocurriendo, pero cuando se manifiesta el síntoma, me hace consciente de que se ha presentado a mi vida, ¿verdad? En este caso el dolor. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Reacciono al dolor o reacciono a mi Padre? ¿Sí? La diferencia es absoluta, porque si reacciono a mi Padre, entonces le estoy creyendo, le estoy haciendo responsable de mi cuerpo físico, lo cual es su promesa. Y de él va a venir el con que yo responda a esta agresión a mi cuerpo que la enfermedad quiere traer. Y es completamente distinto. De hecho, miren, la ciencia médica en la última década ha estado analizando y tratando de comprender cómo sanan los pacientes, ¿sí? Y en diferentes partes del mundo han hecho estudios de qué lugar tiene la oración en que sanen los pacientes, qué lugar tiene el ámbito espiritual donde... Y hay hospitales donde te hacen los tratamientos de rigor, pero también hay equipos en los hospitales de los médicos, de enfermeras que te cantan canciones, que te ayudan a pensar en reconciliarte con personas con las que estás peleado. O sea, ¿por qué? Porque están empezando a tocar el ámbito espiritual y a entender, ¿sabes qué? Eso es lo que gobierna el bienestar del cuerpo. Entonces, y particularmente en los que estamos entrando o estamos viviendo la tercera edad, ¿no? Nos damos cuenta con más conciencia de las agresiones que vienen, ¿no? A nuestros cuerpos físicos. Aquí Susi, yo le digo a Susi a veces, oye, los virus y los bichos andan buscando cómo mandarnos al panteón, ¿no? O sea, uno tras otro a veces. Y tienes que estarlos enfrentando. Bueno, ¿cómo vives eso? Igualito. ¿Sí? Igualito, porque se trata de ti. Y tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y la promesa se aplica a todo. Entonces, cuando tú te presentas a Dios para procesar ese ataque físico, como vivo de entre los muertos, le permites a Él ministrarte, servirte, darte el con qué. ¿Sí? Y tu cuerpo va a recibir eso y vas a poder vivirlo divinamente. Y esa es la respuesta en corto que puedo dar ahorita a esta pregunta. Pero es así con todo. Yo me acuerdo una vez que... ¿Puedo esperar como resultado? ¿Mande? ¿Puedo esperar como resultado sanación o no necesariamente? Sí, claro que sí puedes esperar como resultado ser sanado. El método, la manera, el tiempo puede ser completamente diferente en cada ocasión y en cada persona, pero definitivamente la promesa es
salud. Me acuerdo cuando nos llamaron de un hospital en Houston que el hijo de nosotros se había accidentado. Y en ese momento me acuerdo que tú te paraste. Yo sé que mi mente quería irse 1000 veces porque no nos quería ni contestar si estaba vivo o muerto o nada. No podían por ley. Estábamos a 1 hora y como mamá se me quería ir toda la mente y yo me acuerdo que Chris me agarró y dijo, no, si te acuerdas, espérate, vamos a creerle a Dios, vamos a esperar. Y con una calma y una paz nos fuimos al hospital, ¿no? Y me acuerdo me acuerdo de eso todo el tiempo porque si lo hubiera yo reaccionado a la manera que yo reacciono, me hubiera ido todo el camino en un descontrol, no sabiendo si iba a encontrar a mi hijo vivo o muerto. Es que cada quien hemos estado en situaciones donde tenemos que vivir esto. Porque si lo vivimos a lo humano nos volvemos locos. Nos pasó cuando murió mi mami, casi me vuelvo loca. Y en ese tiempo yo no tenía esto y no supe cómo hacerlo, cómo reaccionar, cómo involucrar a Dios. No tenía yo ni por aquí me pasaba lo que ahora vivimos. Entonces casi me vuelvo loca en ese tiempo. Causó una separación, mis hijos sufrieron, todos sufrimos por la manera en la que yo no pude vivir la muerte de mi mamá. En el caso de mi papá ya yo viví totalmente una manera muy diferente. Pero en el caso del hijo fue algo que pudimos vivirlo involucrando a nuestro papá, pero en una manera de una paz tan diferente. O sea, son cosas que uno va viviendo, pero cómo los vivimos creo que es cómo nosotros podemos salir ¿cómo se dice? Brincar esa, a veces en montaña, ¿no? Para poder establecernos en esta manera, de vivirlo con Él, ¿no? Wow. Sí, sí, es instantáneo y la imagen que te serviría para tener presente es Dios está aquí, en mí, eternamente, atento a mí, no está distraído, no vino aquí para estar en otros asuntos, vino aquí para estar ocupado en mí, ¿sí? Para que yo pueda vivir su vida, para que todo lo que yo soy ahora sea hecho divino. Y al entender que no se trata de que te pongas una diademita, sino que se trata de tu vida diaria. Lo que vives comúnmente lo vivas en Él. Es lo maravilloso, ¿no? Muy bien, Puebla. Cris, habla Aurea, buenos días. Hola, Hola, Aurea. Aurea. Susi, Qué gusto. Susi, un abrazo. Igual. Para mí es un gusto. De acuerdo a la plática que estamos escuchando el día de hoy, yo siento que en mi vida anterior tenía una información que era saber que Dios estaba muy distante de mí. Jesús, todo lo que había hecho por mí, y el Espíritu Santo, ok, estaba aquí, pero no en mí. Hoy entiendo que papá, Jesús, el Espíritu Santo, están dentro de mí. Y ese árbol malo que antes, pues de alguna manera era, Dios lo ha cortado totalmente. Ha podado las raíces, las sigue podando y está dando el tiempo de crecimiento a raíces que están siendo arraigadas en lo que es su palabra. Tanto, claro, como yo se lo permito, ¿verdad? Y Él es el que está cuidando de este árbol. Y que yo sé que es
para dar buenos frutos. Respecto a mi cuerpo, en una ocasión tenía una molestia muy fuerte en la parte de mi hígado. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué hago? Pues dice la palabra del Señor que impondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pues yo que pongo mis manos y que empiezo a decirle, papá, tú sabes qué es lo que está padeciendo esta parte de mi cuerpo y creo que tú la restablecerás. Y como tal, ya ni me acuerdo en qué momento lo hizo, porque cuando me acordé es que ya no tenía la molestia. Y eso es todo lo que puedo decirles. Les mando un gran abrazo. Gracias, Aurea. Qué bonito. Sí, es asombroso, ¿no? En algunos casos Dios va a actuar así y en otros nos va a llevar por procesos en los que vamos a conocerle más ampliamente. Esto es maravilloso. Marco, ¿tú quieres compartir algo? Sí, de lo que has platicado, a mí me parece que la clave de todo está en presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, porque esa es la promesa, es donde me agarro de la promesa de que ya estoy vivo, o sea, ya estoy resucitado, y por lo tanto ya morí, y mis miembros a Dios como instrumentos de justicia, pero no de mi justicia, sino la justicia de papá, ¿no? En mí, obrando en mí. ¿Es así? Totalmente. Tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo. Sí, y esto será asunto de otro tema porque es muy importante, pero todos hemos venido con la culpabilidad de injusticia, ¿no? ¿Cierto? O sea, no puedes venir a Dios sin reconocer tus injusticias y tus pecados y todo eso. Pero muchos nos hemos quedado con eso. ¿Te das cuenta? Y seguimos con eso aplastándonos y torturándonos, y es muy importante entender. Por eso soy traído a muerte. Y para los que gusten profundizar eso, Romanos 6:7 y Romanos capítulo 5 y en fin, Hebreos y muchas otras partes hablan de cómo opera la justificación. Pero Romanos 6:7 es clave porque dice, y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Entonces, ya soy justificado por morir con Cristo. ¿Te das cuenta? Y ahora en mi vida resucitada soy justo. ¿Sí? Y manifiesto la justicia de Dios, porque Él no me dejó esclavo, me hizo justicia. Yo no escogí ser esclavo, yo nací esclavo. Y Él me hizo justicia y me sacó de la esclavitud y me da acceso a la vida nueva. Y entonces soy la evidencia de que Él es justo. Y hago justicia. Entonces es muy importante, pero tienes toda la razón. La clave está en esta acción de me presento a Dios como vivo de entre los muertos. Es una elección, es una acción que tú y yo debemos aprender a hacer previo a todo lo demás que siga. ¿Sí? O sea, todos hemos sabido reaccionar. Me dolió, ya estoy reaccionando. Me dijiste, ya estoy reaccionando. Y te das cuenta que ahí nunca pusimos a Dios, ahí, jamás. No sabíamos hacerlo. Ya que hicimos, dijimos, subimos, bajamos y no pudimos más, entonces vamos, ay Señor, ayúdame. Demasiado tarde, ¿no? Ya le permití, o sea, ya me enredé, ya me enlodé, ya hice, ya deshice, ya golpeé, ya. ¿Me va a ayudar Dios? Él está dispuesto siempre, a donde quieras tú permitirle. Pero lo importante no es seguir en ese embrollo, sino aprender a hacerlo como la primera reacción. Y la única reacción. Repito, primera y única. O sea, la que sigue reaccionando a Dios. Y que sigue reaccionando a Dios. ¿Sí?
Y entonces de Él y solamente de Él va a venir la fuente de tu vida, la fuente de tu ser, la fuente de tu sentir, la fuente de tu pensar. Esa es la vida divina, eso es cómo opera. Pues vamos a dar gracias. Esta ha sido otra hermosa sesión en Ágape con nuestro papá y vamos a darle gracias. Yo sé que quedan comentarios de cada uno de ustedes y les repito, por favor, no se los queden. Platíquenlos ahora con sus grupos, con sus familias. Vívanlo cada día y disfruten ser hijos de Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viviendo y constantemente, diariamente, todo el tiempo. Gracias por cada uno que se conectó y los que ven esto, que sea de bendición y que se pueda recibir en tu nombre. Amén. 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 Les amamos, les bendecimos y nos vemos. Bye bye. Les amamos. Ágape.